Comenzamos con nuestra clase. Voy a decir mis palabras primero. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse nuevamente a este espacio formativo de nuestro primer ciclo de clases FEDER. Hoy continuamos profundizando en uno de los temas más desafiantes y al mismo tiempo más transformadores para la práctica docente, la evaluación diferenciada. En un contexto donde la diversidad es la norma y no la excepción, pensar la evaluación desde las necesidades, ritmos y características de cada estudiante no es solo un imperativo pedagógico, sino también un acto de justicia educativa. Y este trabajo no puede separarse de otro elemento central, la retroalimentación de calidad, que vimos el otro día, ¿verdad? El martes. El Sin una buena, martes. sin una buena retroalimentación oportuna, clara, orientada al proceso de la mejora, la evaluación diferenciada pierde fuerza, porque deja de ofrecer a cada estudiante la información que realmente necesita para avanzar. Hoy veremos justamente cómo ambas dimensiones se articulan, se potencian y pueden convertirse en herramientas poderosas para apoyar aprendizajes más profundos y significativos. Tenemos el privilegio de contar nuevamente con Sandra Cepeda, a quien agradecemos su enorme generosidad y claridad para ayudarnos a repensar nuestras prácticas desde la evidencia y la experiencia. Su mirada experta nos permitirá comprender no solo el qué de la evaluación diferenciada, sino sobre todo el cómo implementarla en el aula, cómo vincularla con retroalimentaciones que importan y cómo avanzar hacia culturas evaluativas más justas y formativas. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos otra vez y muchas gracias a quienes están aquí sosteniendo este espacio de aprendizaje colectivo y a quienes se conectan también en el futuro. Damos por iniciada la sesión. Adelante, Sandra. Muchas gracias. Bueno, esta sesión em, se va a enfocar específicamente en esta variante de la evaluación que se hace cargo de la diversidad en el aula y que en estricto rigor se conecta con lo que vimos un poquito el martes pasado y la semana pasada, por supuesto, cuando trabajamos los dos temas que están anteriores, que son el martes vimos evaluación, retroalimentación efectiva y sostenible. Y la semana pasada vimos autoevaluación formativa y evaluación de pares también formativa, que algunos le llaman coevaluación, ¿ya? Em, voy a compartir una presentación para poder acompañar esta discusión y conversación. Yo sé que muchos van a ver esta sesión o clase o actividad formativa desfasado. Entonces, les voy a conversar también a las personas que están aquí y junto con las personas que van a vernos en ese momento, ¿ya? La primera cuestión que es importante es hacer una distinción conceptual, ¿ya? Vamos a hablar de diversificación de la evaluación, no de evaluación diferenciada. Es una palabra distinta, se parecen mucho y tienen sentidos completamente distintos, ¿ya? La diversificación de la evaluación, que es en el fondo, diversificar significa ofrecer distintas estrategias. Eso es diversificar. En cambio, diferenciar es hacer algo distinto, ¿ya? Que no es lo mismo, pero es igual, no es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? El decreto de evaluación que es el decreto 67 del 2018, que está vigente desde el año 2020, o sea, entró en vigencia en pandemia, es la primera vez que se habla a partir de ese decreto de diversificar la evaluación. ¿Ya? Antes de eso se hablaba de evaluación diferenciada, por eso que mucha gente lo trató de homologar como si fueran un mismo concepto y no son un mismo concepto, son distintos. ¿Ya? Por eso que esa es la primera cuestión que quiero dejar claro y ustedes pueden confirmarlo, porque no tienen por qué creerme a mí, confirmarlo con lo que dice el decreto. El decreto de evaluación habla de diversificar la evaluación y no habla de diferenciar la evaluación. ¿Ya? Y cuando dice diversificar la evaluación, dice, mira, cuando usted tenga alumnos con distintas condiciones o características, no habla de dificultades, porque no se habla de dificultades con la mirada a la diversidad, sino que son características y condiciones distintas. Por ejemplo, en educación física, un alumno que tiene una dificultad temporal, que puede ser que se fracturó una rodilla, no sé si se fracturó la rodilla. Bueno, se fracturó un dedo de la mano, que eso sí pasa mucho con voleibol, por ejemplo, o se luxó, etcétera, tuvo un accidente y quedó temporalmente inmovilizado. Entonces, durante el periodo en que ese alumno no puede participar de todas las actividades de su clase de educación física, el profesor podría diversificar la evaluación para él.
y no está haciendo un tratamiento distinto, sino que le está ofreciendo a él y otros más que tienen esa característica, que es una dificultad o característica temporal, una opción que complementa la opción que se le ofrece a los demás chiquillos, que son del resto del curso. ¿Ya? Eso sería como una característica temporal. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, la diversificación de la evaluación puede ser una herramienta que el profesor utiliza para toda la sala, no solamente para aquellos niños rotulados como distintos. A mí no me gusta decir eso. Lo que quise decir solamente con un asterisco y una comilla, porque así se les dice coloquialmente. Yo digo, la sala es diversa y hay alumnos que tienen algunas características que los hacen tener una cierta condición, permanente o temporal, pero así como yo también uso lentes, por ejemplo. ¿Ya? Esa también es una característica. Entonces hay ciertas cosas que yo no puedo hacer con mis lentes o que tengo que hacer solo con mis lentes, porque si no, no podría verlo, de hecho. ¿Ah? Entonces, eso es una característica. ¿Ah? Y también una característica que yo tengo el pelo de este color. También una característica que hable rápido. ¿Sí? Entonces, también hay niños que tienen características que a lo mejor atienden mucho mejor cuando les habla el más lento. O atienden mucho mejor cuando no les hablan, sino que solamente les muestran y le van ilustrando porque son mucho más hábiles para reconocer imágenes, etcétera. Entonces, si lo miramos así, entonces no es una dificultad, es una característica, o una condición, una característica, y tampoco no es una enfermedad, nada así como esas palabras como extrañas que uno a veces tiende a ocupar porque no sabe cómo decirlo. Entonces, mi sugerencia es hablar que tienes una sala diversa. Entonces, como es diversa, diversifica. Esa sería la palabra. Diversa, diversifica. Porque te están pidiendo que, atendiendo a la diversidad de tu sala, diversifiques la evaluación. No la diferencies, diversifica. ¿Ya? Ese sería como mi gran speech para el tema, porque de ahí en adelante me voy directamente a lo que dice el decreto. ¿Ya? Entonces, el decreto habla de este concepto y dice que y hay un manual, unas orientaciones de una cartilla que salió específicamente sobre diversificación de evaluación que sería súper bueno y recomendable que ustedes puedan tenerla. Yo la voy a poner en el slide, en las últimas hojitas del slide donde está la bibliografía o referencias, voy a ponerla allí para que ustedes tengan acceso directamente a ella, ¿ya? Entonces dice que vas a entender dice, en el contexto del decreto 67, entiendes como el conjunto de decisiones tomadas por los docentes y otros profesionales de la educación, porque aquí están también los psicopedagogos, están también los psicólogos que trabajan, están los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales que trabajan en los programas PIE, por ejemplo, de los colegios. Y esas decisiones están referidas a la ampliación de los procedimientos, de las estrategias, de los instrumentos que forman parte de los procesos evaluativos, dice ampliación, articulando las funciones diagnóstica, formativa y sumativa de la evaluación con el fin de levantar evidencia suficiente, pertinente y variada respecto de todos y todas los estudiantes durante su trayectoria de aprendizaje, considerando diferentes medios, soportes, tiempos, espacios, modalidades y o agentes evaluativos definidos colaborativamente a partir de sus características personales, su proceso formativo y su contexto. Entonces, eso es diversificar la evaluación. Es ampliar procedimientos, estrategias o instrumentos para generar y levantar evidencias suficientes, pertinentes y variadas de todos tus alumnos, considerando distintos soportes, distintos medios de recoger esa evidencia. Y ojalá haciéndose cargo de las características personales de ese alumno y del proceso formativo en el que te encuentres y también del contexto. Eso acabo de subrayar lo que está allí y lo dije en voz alta. ¿Ya? Dicho eso, entonces, cuestiones importantes que entonces yo debiese recoger evidencias para dar cuenta de los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando yo implemento la evaluación diversificada o la diversificación de la evaluación, que es lo mismo, yo la implemento para un currículum. En el contexto escolar, el currículum es prescriptivo, es decir, yo tengo una obligación, eso significa prescripción, soy responsable de enseñar ciertos objetivos de aprendizaje y hacer que los alumnos los aprendan. Y esos objetivos de aprendizaje deben ser aprendidos por todos mis alumnos en la sala, a no ser que alguno de ellos tenga un currículum propio o un currículum individual, y se llama PASI. El PASI es una propuesta individual de un currículum propio para un niño que tiene una cierta característica que le impide lograr los objetivos del currículum nacional.
a lo mejor tiene un síndrome de Down, a lo mejor tiene un autismo severo, y para esos niños se hace esto que se llama currículum individual, que se llama PASI y que está escrito y que es formal y que no es para el niño y toda su escuela. O sea, perdón, no es para todo el niño que está en segundo básico, no es para todo su segundo básico. A lo mejor esa PASI es solamente para el lenguaje. Y ojo, a lo mejor de lenguaje solamente para escritura, porque todas las demás habilidades él las puede desarrollar. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la evaluación diversificada, estamos hablando de que es una evaluación que se implementa para cuando usted, para toda su sala, porque toda su sala tiene que aprender unos mismos objetivos de aprendizaje. A no ser que haya algún alumno en su sala que tenga otro objetivo de aprendizaje que no es el mismo que el resto de sus compañeros. Y para ese niño que tiene esta herramienta curricular que se llama PASI, que es un currículum personal o individualizado, para él usted tendría que ocupar lo que se llama evaluación diferenciada, porque ahí sí que sería diferente. En cambio, cuando para el resto del curso que comparten los mismos objetivos de aprendizaje, lo que usted tiene que hacer es diversificar la evaluación, porque ahí hay mucha diversidad. Por tanto, diversifique. ¿Se entiende la diferencia entre diferenciado y diversificado? Entonces, la evaluación diferenciada está acotada específicamente a aquellos alumnos que tienen alguna característica y una adecuación curricular de objetivo, donde ellos no comparten los objetivos del curso en ciertas asignaturas, sino que tienen un objetivo propio. Y esos objetivos propios se evalúan con una evaluación diferenciada porque es distinta al resto de los compañeros. En cambio, el resto de los compañeros que tienen muchas características, así como yo tengo lente y ustedes tienen otras características distintas a mí, para el resto del curso, que son todos los demás, que son la mayoría del curso, usted tendría que diversificar la evaluación, que es lo que se sugiere, para hacerse cargo de las diferencias de sus estudiantes, porque su sala es diversa. Esa sería la forma de entenderlo, así como siendo bien simple para tratar de mostrarlo así, ¿ya? Ahora lo Sandra, voy a poner Sandra, más en simple. antes de Sí. pasar, es que hay algo que tú dijiste al comienzo de ese slide y creo que es súper importante repetirlo y reafirmarlo y además en el contexto justamente de la ley, en el fondo, no sé, el artículo 67, el decreto 67 del 2018, porque mucha gente repite, muchos profesores, muchos colegas en el fondo repiten que no se puede dejar repitiendo ni un estudiante, que los estudiantes no pueden repetir. Y lo que dice ese decreto es que si se toma la decisión de repitencia, tiene que estar la evidencia de que se hizo todo lo posible en el fondo para que ese alumno sí lograra los objetivos de aprendizaje que tenía que lograr. Eso es lo que de lo cual uno tiene que mostrar evidencia para poder hacerlo repetir. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, hay una cultura como de dejar poco registro, por un lado, ¿no es cierto?, de lo que se va haciendo en el sentido de dejarlo em, como documentación de que se le otorgaron efectivamente esas oportunidades al estudiante, ¿no es cierto?, para que lograra esos Ujú. objetivos de aprendizaje. Y no es que el decreto diga que no pueden repetir, es solo que hay que dejar la evidencia y hay que haber dado las oportunidades. Entonces, justamente esta evaluación diversificada, de la cual tú nos hablas, ¿no es cierto?, es Ujú. justamente parte de esas oportunidades que deben quedar registradas en el fondo. Eso era mi aporte, solo porque suelen Eh, decir las personas mucho lo que te digo, que como que no se puede hacer repetir a ni un estudiante, eso no es verdad, en el fondo no es lo que dice la ley. Perfecto. Voy a entonces aprovechar como las ideas fuerzas respecto de la diversificación. Primero, ¿cómo diversificar entonces las evaluaciones primero se pueden aplicar a todos y a todos los estudiantes de su clase? Es decir, piensa entonces en que cuando usted diseña una evaluación, esté pensando en una evaluación, ni siquiera la ha escrito todavía, ni siquiera ha preparado nada, no ha preparado ni los contextos, estímulos, ni siquiera pensó en la pregunta que iba a hacer dentro de la evaluación, no sabe si va a ser una de desempeño, va a ser un proyecto, van a hacer una prueba, no sabe si es mixta, no sabe nada todavía, sabe que va a ser una evaluación. Antes de pensar en el instrumento, piense que ese instrumento que usted diseñe debe ser evaluado, perdón, aplicado a todos y todas sus estudiantes. No se olvide ninguno, ¿ya? Porque a veces uno se olvida de algunos. ¿Ya? Dice, justamente los que se olvidan son los que no pueden responder una prueba, por ejemplo. ¿Ya? Así que, por favor, o usted está pensando en una disertación y justo se olvidó de 7 alumnos que en general se ponen muy nerviosos cuando disertan. Y usted no está evaluando oralidad, está evaluando otra cosa. Entonces, tenga cuidado cuando elija el instrumento. Primera cosa, entonces, la primera condición que yo le pido que usted piense antes de crear el instrumento, solamente está pensando en qué instrumento aplicar para poder recoger evidencia acerca de ese objetivo de aprendizaje, que tiene que ser
respondido y aplicado a todos los estudiantes de su sala. Así que piensen todos y cada uno. A mí me gusta decirlo así. Todos y cada uno significa todos, todos. Así como café, café, verde, verde, etcétera. ¿Ya? Todos y cada uno, no se le olvide ninguno. Segundo, la segunda condición para que usted pueda diversificar es que tiene que mantener el mismo A para todos y los mismos indicadores de evaluación o criterios de logro. No los puede cambiar. No puede decir que, no, pero es que a él le voy a hacer la mitad de las preguntas. Ah, no, es que a él no le voy a hacer las preguntas más difíciles. Entonces, le está cambiando el OA, po. ¿Por qué? Porque el OA tiene preguntas difíciles. Porque si no, ¿cómo va a saber si aprendió ese OA? Entonces, cuando usted decide alguna cosa en relación al OA o sus indicadores de logro, o, perdón, criterios de logro o indicadores de evaluación, que hacen que en algunos niños usted evalúe menos OA, entonces perdón, menos indicadores de logro o de evaluación, entonces está cambiando el OA. Y lo que dice la evaluación diversificada es que usted tiene que evaluar el mismo OA para todos. ¿Ya? Eso también es importante. La pregunta es cómo se hace, eso lo tenemos que resolver un poquito más adelante. Y segunda cuestión es que usted planifique la evaluación junto con la enseñanza. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque si usted quiere que su alumno, por ejemplo, eh, escriba una respuesta o grafique una respuesta, va a tener que enseñar a graficar respuestas. O sea, si usted está pensando en una evaluación, entonces también piensa en la enseñanza, porque cuando uno planifica las dos cosas juntas, integradamente, entonces todo es más fluido. Entonces, muchas cosas de las que usted enseñó, finalmente van a ser las que usted va a poder evaluar. Si usted no las enseñó, no las va a poder evaluar. Entonces, piense, cuando está pensando en evaluar, piense también en cómo se enseña. ¿Ya? Entonces, no se ponga muy sofisticado para evaluar si después no va a ponerse sofisticado para enseñar. Se va a enseñar, si va a evaluar, por ejemplo, usando diagrama de Venn, o el Ishikawa, que se llama espina de pescado, por ejemplo, que es un precioso diagrama para establecer relaciones causa-efecto, o la V de Gowin, que es otra, precioso para poder hacer, representar experimentos, o no sé, un mapa conceptual, una carretera no sé cuánto, y un árbol de problemas, y usted se pone muy inteligente e interesante y desafiante para hacerse preguntas en la prueba o en el instrumento, pero nunca lo enseñé, va a ser raro, po. ¿Por qué? Pues la idea es que usted lo enseñe y lo evalúe. Esa sería como la lógica. O sea, cuando piense en evaluar, piense en enseñar también. Y la última consideración de una diversificación es que cuando usted piense en la evaluación, piense en diversas formas de demostrar el aprendizaje. La pregunta entonces, ¿cómo el alumno puede demostrar el aprendizaje de este OA? Entonces, ¿cómo se ve este OA logrado? Esa es la pregunta que está detrás. ¿Cuál es la mejor forma de recoger información sobre este OA logrado? Otra forma de preguntarlo, para dar una vueltica también con eso. ¿Cómo es que el alumno demuestra que aprendió este OA? Respondiendo 5 preguntas, escribiendo la respuesta, eligiendo la respuesta, haciendo un experimento, contándome, ejemplificando, presentándole a sus compañeros, haciendo una maqueta o un producto. ¿Cómo? Entonces, el OA te lo va a gritar. Eso es lo que yo siempre sugiero. Digo, lea el OA, lea los indicadores de evaluación y léalo entendiendo entonces el alumno que lo dice, planifica, textualiza, edita y reedita un texto con no sé qué, no sé cuánto, entonces adivine cómo se evalúa. Planificando, escribiendo, editando. O sea, los mismos verbos te lo dicen, pues son verbos de acción. ¿Ya? Entonces, cuando uno entiende eso, sabe lo más, muy, muy cercanamente que la única forma de evaluar ese OA es haciéndolo. O sea, tiene que planificar un texto, tiene que editar, tiene que escribir, que se llama textualizar. Después tiene que editarlo, se mejorarlo, y después tiene que reeditarlo. Entonces tiene que haber varios loops. Y para eso entonces a lo mejor un portafolio me sirve como instrumento. Porque el portafolio de evidencia única que va a lo largo del tiempo va a ir avanzando en el proyecto junto conmigo. Así como cuando uno hace un proyecto. Entonces, por ejemplo, ahí tendría el instrumento de inmediato, solamente con leer el OA. ¿Y cómo lo puedo diversificar? Yo puedo pedirle al alumno que él elija a quién escribirle y qué escribir. Y va a elegir en función de esa motivación, de sus intereses, de sus ganas, de las cosas que lo motivan, de las cosas por las cuales estaría dedicándose un buen tiempo de su tiempo libre a hacer un trabajo que le pide la profesora, ¿ya? O yo le puedo pedir autenticidad, entonces él quiere hacer algo para cambiarle la vida a alguien. Entonces a lo mejor quiere escribir una carta al alcalde de su comuna para que, no sé, hermoseen una plaza que está perdida. Y va a querer hacerlo, y lo va a ir a dejar, y lo va a pegar a la oficina de parte de la municipalidad.
¿Eso qué significa? Que es auténtico, porque va a ser real. Él va a entregar la carta. Y antes de entregarla yo tengo que calificarla, nada más, la única diferencia que hay. Ya, pero eso también podría pasar. ¿Ya? ¿Sigo? Entonces, ¿qué es lo que voy a explicarles? Yo les voy a explicar una estrategia que yo he propuesto cada vez que yo planteo este tema de la diversificación de la evaluación, que considera tres elementos clave que son los elementos del diseño universal del aprendizaje, ¿ya? Y que estos se vinculan fundamentalmente a la enseñanza y yo lo estoy vinculando a la evaluación. Y voy a explicarles por qué, ¿ya? Yo digo, mira, si usted diversifica las formas en que usted le presenta al alumno la información de una evaluación, cuando usted le muestra, diversifique las formas en que el alumno recibe la instrucción de lo que tiene que hacer, porque a veces ni siquiera entiende lo que tiene que hacer. Entonces, diversifique las formas de presentarle al alumno lo que usted espera hacer cuando él evalúa, cuando usted lo evalúa. Porque para el alumno esta cuestión es una caja negra. La segunda dice, considere múltiples medios para que el alumno exprese su aprendizaje. Es decir, no solamente diversifique la forma en que usted le presenta al alumno lo que usted quiere que haga, sino que además pídale a él que él represente lo que aprendió de más de una forma. Busque distintos medios para representarlo. Que él elija, cuando pueda, o usted le presenta a él una opción variada. O usted durante la unidad o el semestre le va ofreciendo más de una forma, cosa que él vaya probando más de una. Porque ojo con esto, a veces los niños se quedan siempre con la misma forma y tampoco es bueno. Es como cuando los educadores de párvulos, los niños tienen hartos rincones y siempre se quedan en un solo rincón y no se mueven a otro rincón. Entonces, ¿qué hace el educador de párvulo? Cuando detecta eso, va y lo invita a otro rincón para que lo conozca. Entonces, busca otro rincón y lo acompaña un ratito y media con él. Y una vez que el niño le gusta y se queda ahí, empieza a hacer como, entonces lo va movilizando hacia una zona de desarrollo próximo para que él expanda. Entonces, ojo con eso, que cuando dice considere múltiples medios para expresar el aprendizaje, no siempre es el mismo y el que más se le acomoda al alumno, sino que usted tiene que ir mirando que el alumno siempre le acomoda a un mismo modo. Y ahí usted tiene que ofrecerle otro modo nuevo para que él también diversifique también la forma de expresión. ¿Ya? Eso también es una forma que usted tiene de apoyarlo. Y por último, que es el que está en verde, considere variados medios donde el alumno se comprometa con la evaluación. Y el compromiso con la evaluación tiene que ver con que el alumno pueda optar o elegir. Déjelo elegir a él, no usted le imponga qué hacer. Deje elegir los temas, los textos, si quiere responder este o este otro. La electividad es una forma muy buena en la que el alumno se puede comprometer porque yo lo elegí. Entonces usted le dice, de este set de canciones elige una, para que tú después puedas variar la letra. O variar, no sé, la letra que es lo que se me acaba de ocurrir nomás. Entonces, elige una, pero no elige nomás, sino que elige una que te guste o que tenga algún significado para ti y cuéntame por qué la elegiste. Entonces ahí le estás pidiendo a él que se comprometa. Dije, la elegí porque, cuando dice porque eso es lo que me motiva. Entonces tú estás obligándolo a un ejercicio metacognitivo que es toma de decisiones. No es llegar y decir, ya no, elegir, la primera que se me ocurrió. Ay, no sé elegir, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando uno hace que los chiquillos elijan. Voy a entonces presentarles cada una de estas cajitas, ¿les parece? Ya, voy a ir por la primera cajita que se llama diversificar las formas en que yo le presento o le represento al alumno la información de una evaluación. Entonces, fíjense bien que yo hice una variante. Yo dije, tenemos dos tipos de instrumentos de evaluación. Tenemos instrumentos de prueba e instrumentos de desempeño. Los instrumentos de prueba son las pruebas, que todo el mundo sabe, las hace, las implementa, las crea. Y solamente existen las pruebas en el mundo educativo. O sea, la única parte donde se hacen pruebas es en la escuela. ¿Ya? En cambio, en la vida cotidiana, uno no anda haciendo pruebas, uno no anda respondiendo preguntas. ¿Qué es lo que hace uno? Actúa, decide. Entonces, los instrumentos de desempeño están mucho más vinculados a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el alumno si tiene que escribir, escribe. Si tiene que dibujar, dibuja. Si tiene que explicar, explica. Si tiene que decidir, decide. Entonces, está mirando dos celulares y revisa los planes y tiene que elegir uno de los dos. ¿Y qué es lo que hace él? Compara. Y lo que le piden en una prueba que compare. Entonces, en la prueba uno tiene que hacer un ejercicio de comparación, aquí no, aquí uno tiene que rápidamente, a lo mejor sin papel, tiene que ir comparando cuál de los dos planes del celular es más conveniente para él. Entonces los instrumentos de desempeño que se ocupan en la escuela están mucho más vinculados a la vida cotidiana de las personas, que es lo que hacemos todo con lo que es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando aprendemos algo nuevo, incorporamos esa información nueva ¿a qué? A nuestro actuar cotidiano, po.
¿Cuándo? Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que actuar. En cambio, la prueba es súper ficticia. No existe otro lugar más donde hayan pruebas que en la escuela. Entonces, es una realidad rara, ¿ya? Pero también hacemos, y de hecho lo que más hacen los profesores son pruebas. De hecho, hacen pocos instrumentos de desempeño que son cotidianos y hacen muchas pruebas, ¿ya? Y además las corrigen, que es terrible, bueno, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos diversificar en los instrumentos de prueba? Yo podría diversificar la forma en que le presento al alumno la información con los estímulos o contextos, que son estas imágenes, estos textos, estos, no sé, lo que sea, estos gráficos, que yo le presento al alumno dentro de las pruebas, que son los típicos textos que pongo, lee el siguiente texto y contesta tales preguntas, ¿sí? Bueno, ¿qué dice un autor que se llama Pedro Ravela? Dice que en Chile los profesores abusan de los estímulos o contextos en prosa. O sea, lo único que puede hacer el alumno para contestar eso es tener comprensión lectora, aunque estés preguntándole por ciencias, por matemática, estás evaluando dos veces la comprensión lectora. ¿Se entiende, no? La evalúas en lenguaje y la evalúas en matemática. Entonces, ¿qué es lo que dicen los autores que recomiendan diversificar las formas de presentar la información para una evaluación? Ocupe contextos variados, ocupe imágenes, ocupe sonidos, use material concreto y no solo textos escritos dentro de una prueba para estimular que el alumno que no ha logrado y se empieza a agobiar con tanto texto, no abuse del texto, porque lo importante es que el alumno responda el objetivo de aprendizaje. Y el objetivo es de ciencia, no de comprensión lectora. Entonces, si usted le presenta a él una imagen, es suficiente la imagen para que con esa imagen él pueda responder lo que usted quiere que responda. ¿Se entiende, no? Entonces, no abuse. De hecho, se pueden ocupar videos, se pueden ocupar sonidos. Usted puede entregarle a él un material concreto, puede pasarle a él algo que él tenga que manipular. Por ejemplo, en Singapur, el método Singapur utiliza material concreto para los niños. De hecho, en historia también se podría trabajar, en geografía se podría hacer una prueba en geografía con material concreto, por ejemplo, para que el alumno, utilizando el material concreto, pueda responder la pregunta. ¿Ya? Entonces, usted está abusando del texto por sobre lo que el texto en sí mismo puede dar, porque no es el objetivo que todos los estímulos sean textuales, pueden ser imágenes, ¿ya? Y pueden ser sonidos, pueden ser fotos. Ojo. Eso sería como la primera cuestión que se le puede recomendar a las personas que ocupan pruebas para diversificar la prueba. Entonces, no abuse del texto, sino que ocupe diverso y ocúpelo en todas sus pruebas, porque usted está evaluando ciencia, usted está evaluando historia, matemática, lenguaje. Cuando te correspondan textos multimodales, ocupe textos multimodales. También se abusa del otro tipo de texto, y de hecho los hablan de textos literarios y no literarios, textos informativos, cosa que no se hace nunca pruebas con texto informativo, etcétera, ¿ya? Instrumentos de desempeño. Cuando usted utiliza instrumentos de desempeño, ¿cómo podría diversificar la forma en que le presenta al alumno lo que usted espera que le haga? Primero puede llevar a un estudiante para hacer un testimonio. O sea, un alumno que el año pasado hizo el portafolio va a la sala y le cuenta lo que es un portafolio. También puede hacerlo gráficamente, o sea, te lleva físicamente el portafolio y se lo muestra a ellos para que ellos lo toquen y lo manipulen y lo vean qué es un portafolio, ni siquiera saben lo que es un portafolio. O va a hacer un proyecto, un informe de un proyecto, una infografía, les presenta la infografía, que se llaman ejemplos de infografía, uno le puede llamar exemplars. Y también puede entregar pautas, que son formas en que le va entregando los pasos que hay que hacer para llegar. Pero en todos los casos, el instrumento o el medio que usted ocupe para presentarle de una forma más amena qué es lo que se espera que él haga, verifique el nivel de comprensión de la tarea por parte de los estudiantes. Entonces, terminada esa sesión donde usted le presenta lo que se espera que él haga, verifique. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuéntame, escríbemelo en una imagen, en 5 palabras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para verificar si efectivamente el medio que usted ofreció logró que él comprendiera lo que hay que hacer. ¿Ya? Eso sería como respecto de las formas de presentar la información. Voy a pasar al siguiente, que son los medios para desplegar o expresar el aprendizaje. ¿Ya? Ahí diría yo, para las pruebas, ¿qué es lo que yo sugiero para diversificar? Obviamente instrumentos mixtos que combinen ítems cerrados con respuestas elaboradas por los estudiantes, y que en la construcción de la respuesta, cuando a los alumnos les toca elaborar la respuesta, que siempre es prosa, no solo sea en prosa, sino que también pueden ocupar un organizado gráfico. Y ahí usted puede ocupar, por ejemplo, el Ishikawa, y va a tener que estudiar, porque muchos profesores solamente conocen el mapa conceptual, que es el más fome de los instrumentos, porque es jerárquico.
y hay otros que son preciosos. Usted puede hacer un diagrama de Venn, que es de comparación. Usted puede pedirle que haga un Ishikawa si lo que quiere que le explique. Ishikawa es espina de pescado. Y V de Gowing si quiere que explique una investigación empírica donde hay datos, hay conclusiones y hay hipótesis y conclusiones, perdón. Usted puede pedirle que haga un diagrama de flujo, una línea de tiempo. Hay tantas cosas que se le pueden pedir en vez de escribir. Porque efectivamente cuando escriben, primero escriben menos. De hecho, las preguntas abiertas son las que menos responden en las pruebas estandarizadas. Eso es súper claro. Y segundo, tampoco motiva a todos los estudiantes de la sala, porque usted estaría evaluando escritura y usted está evaluando otra cosa. Entonces, ojo con eso, que a veces interfieren las otras habilidades que están a la base de esta evaluación. En instrumentos de desempeño, ¿qué se sugiere? Variadas formas de desplegar el aprendizaje. Productos elaborados por los estudiantes, presentaciones orales, informes escritos o recursos audiovisuales. Usted tendría entonces que decir, mira, aquí tú puedes hacer una presentación o grabarme un video. Las dos son equivalentes, así que decide tú, por ejemplo. ¿Ya? Porque son iguales. Porque en el fondo se despliega la misma habilidad y son equivalentes. La pauta es la misma y ni siquiera cambié la pauta. ¿Ya? Y también tengo esto, mira, tú puedes hacer una infografía, puede ser un díptico o puede ser no sé qué. Y los tres son iguales, tienen la misma pauta. Fíjate, la rúbrica es la misma. Tú puedes elegir el medio. ¿Por qué? Porque los dos combinan imágenes con texto. Los dos tienen, etcétera. O sea, uno podía llegar a eso también. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí yo esperaría que al tener variadas formas de desplegar el aprendizaje, lo que prime entonces es que el alumno pueda ubicar el espacio donde para él es más cómodo de representar su aprendizaje y que no es tan engorroso. Y por último, respecto a los medios de participación, en la prueba yo podría pedir, este es muy interesante, yo ya lo he hecho, yo lo he probado. Entonces yo, por ejemplo, les presento a niños en pruebas de segundo básico dos textos, ¿ya? Un texto sobre, no sé, la luna y otro sobre el sol. Y él tiene que elegir qué texto va a leer. Y se les dice, elige qué texto vas a leer. Entonces él puede marcar la luna o el sol. Y respecto de cualquiera de los dos textos, las preguntas son las mismas. ¿Ok? Entonces las preguntas no son equivalentes, son las mismas. ¿Ya? O sea, son exactamente las mismas que son literales e inferenciales. Y nos ha pasado, entonces el alumno, ¿qué hace allí? Elige qué el texto leer y a partir de lo que él elige un contexto, entonces elige, por ejemplo, dinosaurio en vez de no sé qué, peces, por decir, y él porque le gustan más los dinosaurios y quiere leer dinosaurio. Entonces ahí tendríamos el sesgo de género eliminado. ¿Por qué? Porque justamente los estudios de textos hablan justamente del sesgo de género con los textos que le ofrezco a los niños. Aquí tendría que el niño elige cualquier texto. Yo tendría que probar textos que sean equivalentes, en nivel de complejidad, preguntas equivalentes, pero como las preguntas son las mismas, lo que cambian son solamente los textos, entonces lo que yo haría sería entonces probar qué textos son más abiertos y entonces el niño elige cuál es el texto que más le acomoda. Aquí lo que tenemos que hacer es que enseñarle a elegir, porque no saben elegir. Cuando yo he probado, he hecho pilotaje de pruebas donde hay electividad, no sabe, que me gustan los dos, las lunas, el sol, todo me gusta. Entonces, pasa y ocurre, me ocurrió, que los alumnos contestaban las dos, leían las dos y contestaban las dos. Bueno, eso, se los cuento como anécdota. Así que para que esto funcione, tenemos que desarrollar más autonomía en los niños, capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, si yo lo voy a evaluar, tengo que enseñarlo. Entonces, yo en la clase tengo que hacer que ellos elijan, ¿ya? Porque si no, va a ser demasiado atípico en la prueba. Y también podemos elegir qué ítems responder. Entonces, mantengo un solo contexto o un solo estímulo y hago dos preguntas. Entonces, yo digo, le presento un texto de un cuento, por ejemplo, y le digo, describe dos cualidades, características físicas y psicológicas del personaje del protagonista. Y después le digo, o bien describe dos cualidades o características psicológicas del antagonista. Y entonces da lo mismo cualquiera de los dos porque finalmente él va a tener que elegir. Entonces, cuando él elige qué ítem responder, él siente que está tomando una decisión. Y eso también es liberador. ¿Ya? Se ven más largas las pruebas, pero son el doble porque hay electividad. Instrumento de desempeño, yo puedo elegir la modalidad entre las opciones que me entrega el docente. O sea, no es que yo elija todo, sino que el profesor, por ejemplo, en música me pasó a mí, porque lo trabajamos hace poquito con un profesor de música, en sexto básico, una prueba que hicimos con un instrumento de desempeño que hicimos con un profesor de música, me dijo, Sandra, no puede ser cualquier canción. Pues yo dije, ya, pero que varíen la letra de la canción. Sí, pero que no puede ser cualquier canción. Entonces pone 12 o pone 15, elígelas tú.
con sensibilidad, o sea, que sean música que esté de la top 50 de los jóvenes, sí, pero es que hay palabras que no quiero que estén. Me decían, ok, entonces hace un filtro de canciones que sean, no sé, pues de música no tan dura, de palabras no tan groseras, etcétera. Entonces él tuvo que filtrar. Por eso que dice entregadas por el docente, ¿ya? Y ahí entonces uno podría hacer una comisión entre niños, entre estudiantes y profesores para que entre todos elijan, no sé, estoy hablando en voz alta. ¿Y por qué digo en música? Porque siempre piensan en elegir entre los libros de lectura domiciliaria, típico en lenguaje. Y no, pues sí, en todas las asignaturas pueden haber electividad. Yo puedo elegir, por ejemplo, temas en ciencias. Yo puedo dar una lista de desafíos para la ciencia. Y desafíos para la ciencia son desafíos de cómo gastar menos agua en el riego, cómo gastar menos energía en la casa, duchas más breves, no sé, estoy hablando en voz alta, comer más sano, menos sal, no sé, movilidad para los adultos mayores, no sé. Entonces, uno puede poner una lista de problemas o de desafíos, para no decir problemas, que sean pertinentes para los chiquillos y ellos elegir cuál quieren trabajar. Eso sería entonces elegir temas. Elegir modalidades es cómo lo presento y elegir temas es qué trabajo, qué estudio, ¿ah? A quién quiero escribirle, a quién le quiero mejorar la vida. Cuando yo pienso en eso, pienso entonces a mi abuelito, a todas las personas que tienen más de 80 años. ¿Y por qué? Porque la pasan pésimo. ¿Ah? Porque no pueden, no se han fijado que los controles remotos, ningún adulto mayor puede ocuparlo hoy día. ¿Por qué? Porque son como cinco, porque tienen interconexiones que son smart no sé cuántos, no pueden apagarla, no pueden prenderla, no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo buscamos un dispositivo que sea útil para ellos? Porque ellos no saben ocuparlo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ya esperan que llegue alguien para que les cambien la... Entonces, ¿qué hacen? Finalmente terminan viendo celular. Ya, bueno, eso. Se lo dejo ahí como idea. Perdón, me fui por otro lado. Bueno, entonces sería recurrir a elegir tema, a elegir áreas de interés. Entonces ahí aparece esta idea de compromiso o engagement. Ya, yo necesito a un alumno, a un estudiante, en esta diversificación, que esta evaluación le haga sentido a él, que él quiera lograrla y que él quiera demostrar que aprendió. Y entonces tiene que ser auténtica. Y por eso que a mí me gusta esta idea de que él pueda elegir, porque le gana en autenticidad la tarea evaluativa. ¿Ya? Entonces haríamos evaluaciones diversificadas, guión auténticas. Sería lo ideal. ¿No? Y, y también puede ser interesante que una herramienta que podemos ocupar dentro de lo que es los medios de participación del alumno es que yo recurra a una evaluación formativa inicial donde yo levante conocimientos previos y también aproveche yo de levantar intereses de los alumnos. Entonces, en el levantamiento, que se llama formativa inicial de aprendizaje previo, yo puedo saber si él, por ejemplo, va todos los sábados a la feria. Por lo tanto, él debe tener una cantidad de información que yo no tengo. O si él acompaña a la abuelita todos los días sábados a tomarse la presión al consultorio, no sé cómo se llama, CESFAM, perdón, CESFAM, muy, muy, muy antigua, CESFAM se llama ahora. O experto no sé, pues medicamentos, se lee todas las recetas, sabe exactamente las dosis, calcula todo rápidamente porque el cálculo mental es perfecto. ¿Por qué? Porque atiende 7 enfermos en su casa. O también puede ser interesante el que el alumno no solamente espere hasta el final para saber cómo está avanzando, sino que durante su proceso em, de trabajo, a través de su instrumento de desempeño, vaya recibiendo información, que sería la retroalimentación, para que se vaya motivando y mejorando su aprendizaje, porque él se va desafiando a mejorar y también se va fortaleciendo por los aspectos que le han demostrado que está haciendo bien, por ejemplo. Entonces, puede ser interesante que él recurra entonces a la autoevaluación, a la evaluación de pares, que es otra forma de participar de la evaluación, y no solamente esperar que el profesor lo haga, que es otra forma también de entender que yo podría aumentar el compromiso de los estudiantes acerca de la evaluación. Eso sería como, en el fondo, lo que yo les quería proponer respecto de la diversificación, que son estas tres ideas fuerzas que tenía preparada para el día de hoy. Voy a dejar puesta mi presentación así a modo general. Eso. Me fui muy largo, parece que fue muy rápida, perdón, pero era lo que yo quería presentarle. No, 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 pero una cosa, Sandra, Cuéntame. dijiste que nos iba a poner el slide con la bibliografía porque hay una ficha. Sí, sí. Eso, Sí, hay una cartilla, eso, cartilla. parece que es la palabra, que preparó la UCE, la Unidad de Currículum y Evaluación, el equipo de estándares y evaluación.
específicamente sobre diversificación de la evaluación y salió este año. Así que la voy a dejar disponible para que ustedes la puedan tener, para que la puedan bajar, porque está súper interesante y vienen muchas como estas recomendaciones puestas allí. ¿Ya? Perfecto. Gonzalo, ¿tienes algún comentario? Parece que levantaste la mano. No, y se mandó aplausos para que se nos Ah, conectara. perdón, me confundí, disculpa. Sí, no, no, gracias por la presentación, me gustó mucho. Me gustó la energía también que le puso. Y sí, era una reacción de aplausos, de Ah, pensé que agradecimiento. yo había visto la mano quieta, entonces estaba moviendo, No, no me fijé. Pucha, perdón. Ya, no, pero todo bien. mira, la diversificación de la evaluación es una herramienta disponible para que los profesores también piensen en una evaluación que comprometa a los alumnos. Y eso también es importante. Por eso que yo mezclo y siempre complemento la idea de la evaluación diversificada con la evaluación auténtica, que sea lo más real posible, que sea lo más cercana posible a la realidad, a las características, a las condiciones. Y así probablemente vas a involucrar a muchos más estudiantes. No solamente las recomendaciones, perdón, las contraindicaciones, porque hay malas prácticas en torno a la evaluación, específicamente para alumnos que tienen alguna necesidad educativa especial, que es achicar la prueba, acortar los ítems, en vez de poner 4 ítems, poner 2. Esa cuestión está completamente contraindicado. Esa cuestión, cambiar el OA, o sea, partir la prueba en dos es cambiar el OA y lo que dice y pierde validez porque estás midiendo otra cosa. Entonces, por eso que creo que es súper delicado y mis propuestas evaluativas van por la línea de mejorar la prueba, hacer que la prueba sea atractiva para todos y cada uno de los niños. Y ahí entonces yo tengo que hacer pruebas mucho mejores, con menos texto, con más imágenes, con más electividad, más desafiante, más entretenida. Y yo, de hecho, las he probado con niños pequeños, con niños más grandes, y funciona que todos se sientan desafiados a responderla. Es el caso de las pruebas, que es un poco la parte más compleja, que es la que más se interviene y hay más malas prácticas. Sobre eso, Sandra, lo último que dijiste bueno, lo típico que a veces, hay dos cosas. Ya. La primera es que, claro, si tú en el fondo que pones a la mitad, por ejemplo, la cantidad de ítems o ese tipo de cosas, en general va a ser que estás cambiándolo A porque lo estás reduciendo, ¿verdad? Sí, exactamente. O, en el fondo, o que la verdad es que tu prueba tiene miles de ítems súper repetidos, en el fondo, porque también Exactamente. eso yo lo he visto, como, no sé, 15 ítems midiendo lo mismo. Sí, también. Really, También. era necesario, se pone fome, No, hasta se pone aburrido. exactamente. Entonces, también ahí yo creo que hay una tarea grande como por Sí, diversificar y además yo creo que hay mucho miedo a diversificar porque se conoce muy poco. Entonces, sí, aquí en la primera clase, Gonzalo justamente, que está acá, había propuesto que por qué no teníamos como un repositorio de rúbricas, esa clase había sido de rúbricas como para que los profes se puedan compartir, como que nosotros como FEDER implementemos, y yo le dije que ya, que lo iba a tomar como proyecto para el próximo año. Y ahora que mm, pensaba en esto de la diversificación, también yo creo que podríamos tratar de empezar a generar como ejemplos, buenos ejemplos. ejemplos, ¿me entiendes? Porque así se le pierde el miedo, porque yo creo que muchos Sí, colegas en el sí, fondo, esto igual es desconocido a nosotros como profesores, o sea, cuando éramos estudiantes nadie nos evaluó diversificadamente, nunca lo no, vimos, no, en la universidad también en general muy pocas veces se enseña, entonces es algo desconocido, yo creo que sí. sería una bonita... Sí, sí. Y además porque lo que pasa es que nosotros repetimos las prácticas. Entonces yo miré un ítem así y siempre los hago iguales. Por eso que yo cuando les cuento a ustedes y les di el ejemplo de la electividad con niños pequeños de segundo básico, de que entre la luna y el sol o el perrito y gatito, que es lo mismo, y entonces tiene que elegir un texto y una vez que elige el texto, entonces ya no tengo sesgo de género en la elección de los textos porque finalmente no elige el profe, elige el niño. Me encanta esa idea. Y esa idea puede romperle la cabeza a los profes porque dicen, bueno, pero ¿por qué tienen que elegir? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo que estamos Exacto. hablando con persona lectora, no estamos hablando el texto que usted eligió, si son equivalentes, son del mismo tipo, tienen la misma cantidad de palabras además, porque tienen el mismo nivel de complejidad. Entonces, me parece interesante esa idea. Y la segunda idea es que él pueda dibujar la respuesta, no solamente escribirla. Y Mm. cuando dibuja la respuesta, se aparecen una cantidad de niños que no pueden escribir las palabras. ¿Por qué? Porque el segundo básico todavía no son autónomos para escribir. Entonces, el segundo básico es una prueba. Con este tipo de características es mucho más productiva que una prueba que tenga, porque si no, ¿qué haría una educadora o un profesor en sala con su codocente? Harían una entrevista cognitiva con el niño para capturar su comprensión lectora. En cambio, esto se supone que subsana la entrevista cognitiva, por ejemplo.
Oye, Eso, pero esa, esa es la idea. eso no se me había Pues, ocurrido y lo encuentro súper, súper sí. bueno, lo de los dibujos, porque ¿sabes qué? De hecho yo creo que es hasta bueno como que uno pudiera ocupar dibujos en el fondo, pero que sean claros, que tengan sentido, no una cosa abstracta, ¿no es cierto? Bueno, No pero sé es por que niños mira, más grandes, que estoy pensando esto. ¿Por qué? Porque debe haber varios que, por ejemplo, a lo mejor escribir y escribir, hay gente que de escribir se aburre en el fondo como de estar escribiendo. En cambio, por ejemplo, de hecho, o sea, uno mismo a veces lo hace, esto de hecho uno de hace tomar esquemas, apuntes continuos, esquemas. uno usa eso. Entonces, ¿por qué el estudiante no lo va a poder hacer? Y Sí. además, porque justamente tú no estás viendo, o sea, nuevamente ya en quinto, sexto básico, no estás viendo que el estudiante sepa las letras, solamente sabe para escribir, no es parte de No, la no escribir. evaluación, No. estás evaluando otra cosa, entonces ahí Sí, hay una cosa metiendo ruido, que no tiene por qué meter sí. ruido. Qué Sí, buena nosotros idea. hicimos la prueba del segundo básico y le preguntamos a los niños una pregunta que se llama, era como hipótesis, era de comprensión lectora. Entonces, ¿qué pasaría si, le pusimos, en vez de permanecer el queque en el horno el tiempo que dice la receta, estuviese 3 horas? Dibuja o escribe tu respuesta. Pero quemaron, estaba todo negro con rojo, o sea, era obvio lo que estaban diciendo, se quemó. A unos que escribían quemó con K y ponían un incendio, ¿me entiendes? No, o sea, ellos, o sea, el niño en segundo básico dibuja, siempre. Y te escribe una carta y te pone al tiro un corazón. O sea, ellos son multimodales cuando escriben. Entonces, ¿por qué no reconocer la multimodalidad en niños pequeños? Eso es lo que nosotros pensábamos cuando hicimos esa prueba y funcionó muy bien, muy, muy Oye, bien. qué entretenido. Y además me Mm, encanta lo de la elección y porque también se mm, trabaja mucho la autonomía. El estudiante es sí, mucho más dueño de lo que está haciendo que de otra exactamente. manera. Sí, exactamente, Muy buenas exactamente. ideas, Sandra, una vez más. Sí, bueno, por eso que yo pensaba sí que no sé, yo no tengo problema, pero hay cosas que no puedo divulgar porque no le... A los niños sí les pedí permiso y también los apoderados de las pruebas que yo te acabo de comentar, pero yo puedo describir la prueba, el ítem y con eso es suficiente, creo yo. Claro, Más totalmente. que ponerles fotos de las respuestas de los niños, que puede ser un poquito más delicado. Sí, no, ahí aparte de ser, ¿no? Pero yo creo que basta con describirlo. Exactamente. Sí. Eso Mm. pues ha sido un gusto, Igualmente, voy a cerrar con mis palabras de por coordinadora. supuesto. Voy a salirme, voy a dejar de, Muchi- de compartir, perdón. sí, muchas Ahí gracias, sí. Sandra, por esta sesión nuevamente tan clara, profunda y generosa. Hoy nos permitiste mirar la evaluación diferenciada no solo como un conjunto de estrategias, sino como una manera de reconocer y acoger la diversidad real de nuestros estudiantes. Los ejemplos que nos diste, la claridad conceptual y la capacidad para vincular la evaluación con una retroalimentación que impulsa el aprendizaje nos entregan herramientas concretas para transformar nuestras prácticas. A todas y quienes a todos y todas quienes participaron hoy y el martes, ¿no es cierto? Gracias por su atención, por las preguntas y por sostener este espacio de aprendizaje colectivo que estamos construyendo en FEDER. Cada sesión confirma que cuando compartimos experiencias y saberes, ampliamos las posibilidades de una evaluación más justa, pertinente y formativa. Los invito a seguir participando en las próximas clases, que ya van quedando menos, ¿verdad? Y a mantener viva la reflexión en sus comunidades educativas. Que tengan una muy linda tarde y nos encontramos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Voy a parar el Que les vaya muy bien. momento.